lejos, bastante lejos, se ve el TEMEC 3.0 y más bien la frontera que estamos viendo hoy con México, con Estados Unidos, se parece mucho más a los paisajes que veíamos antes del Telecán. Quizá esta es una imagen de dónde se encuentra la negociación para la ratificación del TEMEC y, por supuesto, el estado de las relaciones con Estados Unidos. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora vamos a ver estas informaciones para arrancar aquí en el foro directamente con nuestro programa de hoy. La ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se estanca, mientras aumentan las amenazas de cierre parcial de la frontera o la ralentización de algunos cruces fronterizos, por lo que pasa la mayor cantidad de mercancías y personas del planeta. El gobierno de Trump redujo en al menos 40% su personal de aduanas para que apoyen a la patrulla fronteriza en atender caravanas de inmigrantes después de que amenazara con cerrar la frontera por inseguridad. La lentitud con la que operan actualmente los cruces fronterizos del lado estadounidense tendrá un impacto económico millonario. Eso lo sabe el mandatario estadounidense, pero dice no importarle, porque antes que el comercio está la seguridad. Entonces, ¿dónde queda el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá? ¿Este es el inicio de la incertidumbre? Posturas. 1. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, advirtió que el Congreso estadounidense no votará por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá hasta que México apruebe una reforma laboral, ya que según ella, las condiciones de trabajo en México es un problema grave. 2. Por otro lado, uno de los senadores republicanos más influyentes, Chuck Grassley, aconsejó a Trump suspender los aranceles al acero y aluminio impuestos a Canadá y México como condición previa para la ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. 3. Francisco Cervantes, presidente de Confederación de Cámaras Industriales, señaló que el cierre de la frontera con Estados Unidos, así sea por un día, sería muy delicado para la industria y las afectaciones serían inmensas. 4. Ante la amenaza de Trump de cerrar la frontera, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no conviene a nadie el cierre de fronteras, que no es lo más recomendable, y celebró que el gobierno de Estados Unidos esté reconociendo que México está ayudando. 5. El Senado envió cartas a los líderes del Congreso estadounidense para externar su repudio ante los agravios proferidos por el presidente Donald Trump hacia el gobierno de México y los mexicanos. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del TEMEC, vamos a hablar de economía, también de lo que está sucediendo en la frontera con Estados Unidos, en la que verdaderamente el paisaje se parece mucho más a los que teníamos antes del Telecán, como le decía en la introducción, que al TEMEC 3.0, cuya ratificación está ahí, cuando menos, diría yo, congelada, pero vamos a ver qué opinan. José Luis de la Cruz, ¿cómo estás, José Luis? Bien. Un placer tenerte aquí, de verdad, como siempre. Gracias por la invitación. Presidente del IDIC, y además asesor de Concamín, y sin duda de las personas que más saben de la economía de este país y que mejores pronósticos han tenido sobre su desenvolvimiento. Mi querido Fausto, hola, Pepe, analista internacional, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Un gusto saludarte. Me quedé pensando por qué dices TEMEC 3.0. Yo me quedé en el 2.0. Es que este ya era hiperrevolucionario. ¿Te saltaste el 2.0? Ya es una versión, como todavía no, como va a tardar en llegar, posiblemente haya que actualizarlo antes de que salga. Yo dije, igual y me perdí de algún acuerdo anterior que no lo recuerden, ¿no? Pues arranquemos entonces con eso. De una vez. ¿De qué? Para no perder. ¿Está en peligro? A ver, está en peligro el TEMEC por la reforma laboral, está en peligro por que es difícil considerar que podamos avanzar en la ratificación de un acuerdo con impuestos al acero y al aluminio. Está en peligro porque la prioridad no es el comercio, como dice Donald Trump, sino la migración y la seguridad. Bueno, yo diría que... O estamos exagerando y cayendo aquí en el amarillismo. Que teniendo el Telecán ya activo, disminuye el riesgo de que esté en peligro el TEMEC, ¿no? Es decir, no es un salto al vacío. De alguna forma, me parece que mientras más pase el tiempo
y posiblemente pueda llegar a salir Donald Trump de la presidencia, digo posiblemente en el 2020, pues creo que no sería un motivo de gran preocupación. Pero ¿no? entonces, En este momento caso no sería ningún motivo de preocupación para la economía mexicana que no se llegara a firmar. ¿Seguiría funcionando el Telecán? Sí, exactamente. Por eso digo que yo creo que no habría ningún riesgo latente porque pues el país se siente cómodo con el Telecán, ¿no? La gran incomodidad llegó, o el enorme riesgo llegó con Donald Trump en la Casa Blanca. Y tomando en cuenta el crucero tan peligroso en el que se encuentra Estados Unidos y por ende México, porque hay que recordar a la Secretaría de Gobernación que la política, que México es parte de la política doméstica de Estados Unidos, no forma parte necesariamente de la política exterior, sino es doméstica. Porque Política interior. Hace 2 días dijo que podría ser cualquier cosa el presidente de Estados Unidos. No puede ser. No puede hacer cualquier cosa porque también afecta a México. Cualquier decisión que tome en tema de política de migración, por ejemplo, nos afecta. Política comercial nos afecta. Entonces, pues sí, tiene la soberanía para tomar la decisión, pero evidentemente nosotros estamos en el entorno del enorme riesgo que puede conllevar cualquier decisión que tome el presidente de Estados Unidos. Lo que dices es mayor riesgo de Donald Trump que incluso lo que suceda con el Temec. Sí, te copio bien. Sí. ¿Estás de acuerdo, José Luis? No habría un salto al vacío, en todo caso, seguiría funcionando el Telecán, aunque el Temec se postergará, como todo parece indicar, más allá incluso de la fecha de junio que había dado la Heiser para empezar con el proceso de ratificación en el Congreso. ¿Cuál es tu opinión? Yo plantearía 2 cosas. La primera es, coincido, al final del día el marco legal que ahorita funcionaliza o debería de funcionalizar la relación entre México y Estados Unidos y Canadá. Ese pequeño matiz lo tienes que explicar. Es el Telecán, es decir, es el marco legal. Ahora, eso no implica que ahorita no exista una fila de camiones queriendo cruzar la frontera. Así es. ¿Qué es lo que está pasando? Me parece que tendremos que diferenciar hasta dónde ha llevado Donald Trump la presión sobre México, al mismo tiempo que con eso juega en la presión sobre su Congreso, la presión sobre el sistema político y económico de Estados Unidos. Sin importar si está firmado o no el Telecán, sin importar propiamente qué va a pasar con el Temec, lo que hoy vemos es que esa relación comercial, que en principio debería tener ese vínculo legal que diera certidumbre al intercambio de mercancías y le diera rapidez, flexibilidad, que es lo que ocurría hasta hace unos meses, hoy lo que vemos es que la decisión del presidente de Estados Unidos de decir, puedo cerrar la frontera, la decisión del Congreso de Estados Unidos, lo veíamos con Pelosi diciendo, no va a haber Temec si México no hace cambios en su sistema laboral. Es decir, pretender modificar la estructura de salarios de este país para por ello garantizar que podemos firmar un Temec, también los demócratas lo están llevando a otro nivel. Entonces, ¿te preocupa entonces a ti más el tema de los demócratas que incluso las presiones comerciales de Donald Trump? A mí me parece que están llevando esto a un territorio, a un terreno político que se va a definir hasta noviembre del año que entra con la elección de Donald Trump y que eso nos va a cobrar la factura independientemente de que hay un marco legal que es el que está funcionalizando la relación comercial, pero en donde se está viendo sujeto al fuego político. A ver, pero esa justo es la palabra, la que quiero poner sobre la mesa. A ver, Telecán o Temec, ¿está realmente siendo funcional la relación cuando vemos, como ha sucedido en los últimos 2 días, sobre todo después del anuncio de Trump o la amenaza de cerrar la frontera, las largas colas, camiones que no están pudiendo pasar y las pérdidas económicas que en efecto eso conlleva? ¿Es viable o es como dice López Obrador? Tranquilos, esto es pasajero, ya se resolverá. Mira, decía el Washington Post ayer o antier que ni siquiera los funcionarios en Estados Unidos están preparados para un cierre total de la frontera. Al día de hoy me parece que ya hay mayor preparación de los escenarios allá en Estados Unidos. Marcelo Ebrard en México ayer dijo que también están preparados. Sí. Yo sinceramente no sé si verdaderamente están preparados y no porque haya escepticismo alrededor del canciller Ebrard, sino que en realidad, bueno, si en Estados Unidos ni siquiera hace 48 horas estaban de alguna manera preparados los propios funcionarios, y hablo de la seguridad nacional allá en Estados Unidos, pues bueno, habla de una complejidad enorme, sobre Totalmente. todo por la forma en que funciona Donald Trump, ¿no? Si primero dice, el viernes pasado voy a cerrarla, ayer felicita a México porque ha hecho más cosas
para impedir que las caravanas lleguen a la frontera. El presidente le dice, qué bueno que no lo reconozcas. Hoy lo reconoce, Sí. hoy se felicita también López Obrador, pero al mismo tiempo Donald Trump escribió un tuit diciendo, sí va a haber un cierre, a lo mejor en algunas de las partes. Y hoy o mañana posiblemente, ¿por qué? Porque hay que recordar que el viernes va a viajar Donald Trump a California, a la frontera, y seguramente va a dar un anuncio. Entonces la especulación es qué va a anunciar, si es un cierre total o no. Yo creo que evidentemente todos sus asesores financieros y comerciales dicen, oiga, deje pasar los camiones y los trenes que lleven productos, y si quiere usted, impida a los peatones y turistas pasar. Que también hay mucha incertidumbre en Estados Unidos porque también hay un problema de que representa una muy buena cantidad de dinero de turismo, es que para Estados Unidos. Eso es parte del impacto económico del que estamos hablando. Marcelo Ebrard también dijo, el tema con Estados Unidos es estratégico, la respuesta tiene que ser estratégica. Pero eso no nos ha quitado, digamos, el golpe, José Luis, del impacto económico que está teniendo para nosotros. Regreso contigo para meternos justo en eso. ¿Y qué implicaciones, aunque no haya un cierre completo, aunque siga funcionando el Telecán, tiene o puede tener esto en un país en el que apenas también hace unos días nos dijeron, oigan, hay que revisar los pronósticos de crecimiento, no van a ser lo que hace 2 o 3 meses al aprobar los presupuestos se esperaba y por tanto habrá que hacer también recortes. Estamos en el Telecán, el TEMEC y la economía mexicana, de eso estamos hablando hoy en Opiniones Encontradas. Fausto, me quedé contigo, José Luis de la Cruz, y la pregunta era, a ver, sí, lo que decían los dos es que ha habido presiones fuertes, tanto de los legisladores demócratas, la presidenta del Congreso, Donald Trump, pero el problema es que las presiones implican costos para nosotros. Uno de ellos, pues, en términos de crecimiento. ¿Cuánto es el peso de lo que está, de lo que, digamos, de lo que está cargando de las decisiones y las presiones de Estados Unidos? Mira, déjame plantear dos temas, el tema de nosotros y el de Estados Unidos. ¿Qué tan creíble es lo de Donald Trump? Para nosotros es un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? El comercio internacional, pues lo hemos visto entre exportaciones e importaciones, la cifra oscila entre 1.700 y 2.000 millones de dólares diarios, el intercambio. Miles de camiones que cruzan diario la frontera, al igual que personas. ¿Qué refleja eso para nosotros? Pues básicamente el comercio que tenemos con Estados Unidos, ese intercambio, más de 500.000 millones de dólares, es cerca de la mitad del Producto Interno Bruto de nuestro país. Es lo que en tamaño representa. Entonces, evidentemente es un tema en donde la relación entre México y Estados Unidos es una relación inevitable. La frontera está ahí y durante las últimas décadas construimos un vínculo comercial, financiero, turístico, migratorio. De interdependencia. Pero en donde además es de interdependencia con dependencia para México, porque nosotros dependemos del flujo que viene de Estados Unidos. Sobre ese marco, ¿qué tan creíble es la opción de que Donald Trump pueda cerrar total o parcialmente la frontera? Pues no hay que dejar de recordar que hace unos meses cerró su gobierno. Es decir, agarró y dijo, se acaba para negociar su muro. No le salió, pero si nosotros consideramos que eso afectó a toda la sociedad de Estados Unidos y que para Estados Unidos el intercambio de exportaciones e importaciones con México no le pesa más del 4% de su PIB. O sea, es bastante sobrellevable una crisis de esa naturaleza, es mucho más leve que la del cierre del gobierno. Lo que nosotros exportamos a Estados Unidos es 2 puntos del PIB norteamericano y lo que les importamos 1,5 puntos. El estado que tiene la mayor dependencia comercial con México es Texas, que entre exportaciones e importaciones sería el equivalente a 8 o 9 puntos del PIB tejano. Los demás van para la baja. Entonces, en ciertos sectores, obviamente aguacate y cosas de esas somos muy importantes, pero en términos macroeconómicos la relación es menor. ¿Esto qué implica? Que para México sí es un tema de seguridad nacional que debe de verse con esa profundidad y generar estrategias para buscar atenuar esos efectos, pero para Estados Unidos la agenda es otra y esa es una agenda política y en ese sentido me parece que es lo que debemos tener en la balanza al momento de discutir este tema. Ahora, ¿cómo ordenar ahí las prioridades? Son distintas. No, lo que también el peso que tiene para Estados Unidos y para nosotros no coincide. No coinciden, pero complementando lo que comenta José Luis, es que también somos tema de Estados Unidos en seguridad nacional desde el punto de vista de la migración.
¿no? No necesariamente la parte económica, que sí afecta, como tú lo mencionas, en el estado de Texas, pero sí hay una codependencia de las dos partes. Sí, evidentemente para México es fundamental. A ver, pero justo por eso salió Donald Trump y dijo, a ver, sí sabemos que puede haber afectaciones en caso de cerrar la frontera en términos comerciales, pero a nosotros lo que nos importa es la seguridad y lo que nos importa es atajar la migración. Esa es nuestra prioridad. Bueno, esa es parte de la retórica electoral. No sé la de ustedes. Esto es una retórica electoral. Pero coincide con los datos que está dando José Luis, ¿no te parece? Sí, en temas, pero yo creo que hay que recordar que lo que hace Trump es precisamente tutear a su base electoral, en el sentido de que lo preocupante es la parte de seguridad. La parte de seguridad se desmonta fácilmente porque no necesariamente han crecido los flujos. Sí, marzo fue un mes especial desde el punto de vista de que han llegado casi 100,000 personas, 100,000 centroamericanos a pedir asilo a Estados Unidos. Sin embargo, si complementamos los datos con la última década, pues ha sido el menor número de flujo de expulsión centroamericana y mexicana hacia Estados Unidos en los últimos 30 años. Es decir, en términos relativos, no necesariamente el discurso de temas de seguridad, en particular, no necesariamente la emergencia nacional que quiere o que declara Donald Trump, embona con la realidad, ¿no? Con los datos de la realidad. Sí, evidentemente hay un trasfondo totalmente económico para ellos, porque Ludwig, ¿no? El presidente ejecutivo de lo que es en temas de economía, ¿no? Para Donald Trump, lo ha encerrado en los últimos días para decirle, oiga, hay que tener mucho cuidado con los temas económicos porque esto también nos va a afectar mucho a Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí empezó a relativizar, a matizar mucho más Donald Trump en los últimos días, en las últimas horas, diciendo, pues sí, si hay un elemento que nos puede llegar a afectar, ¿no? Y eso me parece que el viernes, cuando vaya a la frontera a California, el mensaje que dé, yo creo que lo va a contemplar. O sea, que tú lo que sientes es que el mensaje del viernes va a ser, digamos, mucho más moderado de lo que a lo mejor desde el punto de vista económico hemos estado viendo en los últimos tiempos. Ahora, quizá no lo está viendo, o lo está viendo solamente en la coyuntura y en el corto plazo, José Luis, porque desde luego, en la medida en que todas estas presiones se traduzcan en impactos económicos al país, pues afectarán el crecimiento, como hemos estado viendo con las revisiones de los pronósticos, y en su caso, los próximos años lo que podríamos ver vía justamente las afectaciones económicas es mayor migración o una reactivación de la migración hacia Estados Unidos. Digamos que cerrando la parte de Estados Unidos hay dos cosas. En el tema del acero, ¿recuerdas? No había justificación para poner los aranceles y argumentó seguridad nacional y los acabó imponiendo. Así es. Es decir, el problema con el presidente Trump es que no importa que la realidad sea distinta y que los argumentos económicos digan otra cosa. O sea, él puede elegir una agenda y ha dicho es seguridad nacional y ese es todo un elemento que habrá que contemplar. Habrá que ver si le es suficiente. O sea, elige entre la agenda y la realidad, siempre va a preferir su agenda. Al final del día fue lo que lo llevó a la Casa Blanca y es lo que el votante medio de Texas, de baja educación, de Iowa, de Arkansas, etcétera, le generó su voto. Esa base allá en Indiana, Michigan, que no tenía empleo por la desindustrialización, es lo que le acabó dando el voto a este señor. Pero fíjate qué interesante, porque a ver, traen aquí dos perspectivas distintas. ¿Te preocupa que justo lo que entiendo que ha estado diciendo José Luis es, a ver, yo sí tengo miedo de las temor por las decisiones económicas que pueda tomar, supeditándolas a su agenda. Mientras tú te veo más positivo en el sentido de está sensibilizado sobre los impactos económicos y seguramente moderará su discurso. ¿Estoy en lo correcto? Yo creo que hay líneas rojas que de manera económica él sí tiene y contempla, ¿no? Yo creo que sí hay una estrategia orquestada en función de la fase electoral en la que comienza. Por ejemplo, el caso de hoy en Washington se celebró los 70 años de la OTAN y, curiosamente, el secretario de Estado, Mike Pompeo, lanza una fuerte amenaza a Alemania, otra vez una amenaza electoral de hace 2 años, diciendo, primero, que debe de incrementar el gasto en defensa y, segundo, que tenga muchísimo cuidado con seguir el proyecto, junto con los rusos, de un gasoducto que está construyendo sin la necesidad de que pase por Ucrania y que Alemania contempla como una seguridad estratégica, seguridad de país. Y entonces Pompeo dice, cuidado con que te asocias con los rusos porque te puede ir mal. Es decir, yo creo que hay una estrategia así orquestada ya electorera, en donde está otra vez reciclando
las mismas amenazas de hace 2 años. OTAN, Alemania, Unión Europea. La relación comercial con Estados Unidos, estratégica, pero te pregunto, José Luis de la Cruz, ¿ves una estrategia mexicana frente a las presiones que estamos recibiendo comerciales en la frontera, la postergación de la ratificación del TEMEC, una estrategia para, digamos, minimizar o tratar de paliar los efectos que esto pueda tener sobre una economía mexicana debilitada, como indican los datos, los pronósticos pues, de la propia Secretaría de Hacienda? Mira, yo creo que si partimos de base de que el programa económico con el que entramos este año era un programa de austeridad, así fue etiquetado, y que hace un par de días sobre ese programa austero se decretó una reducción de pronóstico, de crecimiento y una reducción de gasto, en donde además la ejecución del mismo durante enero y febrero fue a la baja, tanto en gasto corriente como en inversión física. Lo que estamos viendo, junto con la desaceleración económica, sobre todo en la parte industrial, que ya es evidente, lo que estamos viendo es que México está llegando a esta negociación internacional, a este contexto internacional, con una economía débil, en donde además no existe un programa estratégico para tratar de fortalecer, su mercado interno, y a partir de esto fortalecer su relación económica con el resto del mundo, que sería una válvula de escape. Entonces, lamentablemente me parece que lo que estamos viendo es una mirada... No llegamos porque no lo previmos, o porque no lo hemos definido, o porque no hay decisión. Mira, yo plantearía 3 elementos. Estructuralmente, nunca lo hemos definido de esa manera. Cambiar esa realidad es muy complejo en pocos meses. 2, la coyuntura era una coyuntura de desaceleración desde hace medio año, lo habíamos platicado aquí en múltiples ocasiones. Así es. Y 3, las decisiones que sobre esa coyuntura se han tomado me parece que no van en el sentido para atajar este alud de presiones que estamos viendo. Pues si José Luis pone sobre la mesa la falta de una estrategia económica para paliar el impacto de esta situación internacional, te preguntaría, ¿y la estrategia diplomática? Si ves estrategia diplomática o no ves. Yo te preguntaría a ti, o les preguntaría, ¿cuál ha sido la diferencia en las formas de la relación diplomática con Estados Unidos que llevó durante los últimos 2 años Peña Nieto y Videgaray versus el presidente López Obrador y Marcelo Ebrard? Es decir, me parece que no ha habido grandes cambios. O sea, contemporizar. Sí, o sea, sigue siendo el eje toral. No confrontar, no pelear. Sí. Para no caer en las provocaciones. No, amor y paz. Así es. El eje central, el eje o el puente sigue siendo el mismo, que es Kushner. Pero el eje toral sigue siendo no institucional, es un ala un poco más informal, sí, se llama Kushner. Y en ese sentido creo que lo tangibilizamos en la única reunión que ha tenido de manera informal. En la cena. López Obrador con Kushner. Es decir, no aparece Benito Juárez detrás de la reunión, ¿no? Es decir, yo creo que México sí tendría que obligar a llevarlo a Palacio Nacional para formalizar un poco más y cambiar todo lo que es la estrategia de comunicación y, por ende, una estrategia mucho más diplomática. A ver, pero ¿qué dirían sobre eso? ¿Es una estrategia que no alcanza o más bien es el reflejo de que no hay una estrategia diplomática? ¿Cuál de las dos? Es un reflejo que muestra el enorme riesgo de una apuesta de no hacer nada, porque el propio Donald Trump va a tomar a México como un brazo diplomático igual de débil que el que tenía Peña Nieto, y en ese sentido le estás dando cancha para que avance él en forma de retórica, si quieres, pero sigue avanzando. Y viene la campaña electoral. Si México no le pone una valla retórica a su discurso, se corre el riesgo que el próximo año, vaya a haber una confrontación mucho más directa, asimétrica, desde el punto de vista que Estados Unidos... O sea, dirías, haya o no haya estrategia, si no hay esa valla, si no hay ese poner el límite, pues la estrategia en todo caso es errónea. Exactamente. No funciona. ¿Tú cómo ves, José Luis? ¿Estás de acuerdo con eso? Nos sirve una estrategia de no confrontación, básicamente así lo definiría, y de seguir los canales informales para preservar los intereses nacionales y, por sobre todo, la economía mexicana. Mi respuesta sería no, y la razón es la siguiente. Parte del esconderse durante la administración pasada para no responder al presidente Trump fue porque la moneda de cambio era la renegociación del Telecán. Es decir, en última instancia estuvo lo que acabó ocurriendo. Había justificado.
Lo que acabó ocurriendo, ¿qué fue? Que de repente cuando Estados Unidos dijo, a ver, esto de estar haciendo rondas de negociación, una en México, otra en Canadá, otra en Estados Unidos, se acabó. Y a partir de la octava ronda, todo es en Washington y acá nos vemos. Lo que acabó presionando fue, y que dijo, Canadá hasta un lado, primero voy con México. Ahí es en donde existió un mecanismo de negociación, ahí las presiones empezaron a disminuir. Hoy no existe ese escenario que tenga una moneda de cambio. Hoy lo que sí vemos, la trayectoria que vemos es que esto es el inicio de un proceso político que va más allá de lo comercial y que va a culminar en noviembre del año que entra, y en donde me parece que Donald Trump está explorando cuáles son los argumentos que le pueden dar mejor posicionamiento político, y en esos México es uno de los elementos en donde el riesgo que tenemos, porque ya le surtió efecto hace un par de años, es de que nos acabe tomando y que esto venga creciendo y que no se venga resolviendo y que venga viéndose hasta el 2020. Y México entonces es un buen, es un buen ángulo la estrategia de no confrontación. Si te leo bien, digamos que podría haber tenido alguna razón durante el gobierno de Peña Nieto, los últimos 2 años de renegociación del tratado. Hoy ni siquiera habría esa moneda de cambio y por tanto sería una estrategia doblemente errónea. ¿Estoy en lo correcto? Hay riesgos. Yo creo que primero también tendríamos que desmontar la idea de la confrontación. O sea, ¿por qué confrontar? Es negociación. Evidentemente hay etapas de mayor roce entre los dos países, pero es algo natural y que no tendría que adjetivizar de esa manera. Es decir, la confrontación o la lucha. A ver, del TEMEC, la relación con México, Estados Unidos, la crisis o la ralentización de las relaciones comerciales en la frontera. Y decías, José Luis, creo que me quedé contigo, y era, a ver, todo el criterio de las presiones y el punto de mira está puesto en la cita de Donald Trump con las urnas en 2020. Efectivamente. Y frente a eso, la pregunta que hacía en el corte Fausto, que me parece pertinente, es si estuvieras en los zapatos del canciller Ebrard, ¿cómo tratarías de abrir una negociación o evitar el conflicto? Pero sobre todo, ¿qué posición y qué harías frente a esto? Mira, yo creo que lo que debemos reconocer es que el modelo, así como se habla de que el modelo económico llegó a un quiebre, el modelo de vinculación en América del Norte, particularmente entre Estados Unidos y México, ya quebró. Es decir, no nos alcanza con un vínculo comercial, no nos alcanza con un vínculo financiero, de turismo. Si no vamos hacia un proceso que reconozca primero que lo anterior generó desequilibrios, si no hay un reconocimiento de eso, va a ser muy difícil de avanzar. Segundo, en el corto plazo, desde mi punto de vista, México sí debe de empezar a ver el posible cierre de su frontera sur, es decir, tampoco vamos a poder seguir manejando la entrada de mayor migración de América del Sur, porque si son 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, va a llegar un momento en que lo que vamos a tener es el colapso humanitario de la frontera norte, y eso implica problemas muy serios para México, para los migrantes mismos y evidentemente la relación con Estados Unidos. Entonces, abrir el mecanismo de conversación institucional para plantear los temas de fondo, plantear la reconstrucción de esa relación es fundamental. Y segundo, sí empezar a buscar cómo evitar que se genere una crisis humanitaria en la frontera norte por esta avalancha que nos está llegando de migrantes centroamericanos. Interesante postura. ¿Cómo ves tú? ¿En qué coincides y en qué no? Sí, no, yo creo que la idea del tema de la seguridad en la frontera sur, pues es un tema polémico abierto desde hace muchos años en México. A pesar que es de los que mayor reconocimiento ha tenido del gobierno de López Obrador allá afuera, por la ONU de entrada. Pero ¿cuántos años no tuvo reconocimiento? O sea, yo creo que sí, durante muchísimos años, la atención mediática y política en este país se centraba en la frontera norte, pero no en la frontera sur. Entonces daba la impresión que estaba totalmente libre. Y en ese sentido creo que es una de las situaciones positivas del llamado de Donald Trump, es decir, qué ha pasado en la frontera sur, que es un asunto que incumbe exclusivamente a México, pero que al final del día sí es parte de la relación migratoria con Estados Unidos. Es parte de la relación, exactamente, ¿no? Sí. Y los otros dos, ahí sí de acuerdo, tienes que poner el mecanismo de diálogo formal, institucional. Yo creo que sí, porque sí hay que darle un giro, ¿no?, de 180 grados respecto a lo que sucedió en el sexenio pasado. Yo estoy de acuerdo con José Luis, el tema del TEMEC estaba en la mesa en los últimos meses de la negociación, en los últimos meses del sexenio de Peña Nieto, pero hoy no. Y en esto es muy peligroso porque hay una vía libre para Donald Trump de irse en contra de México en cualquier momento, ¿no? Y las variaciones es lo que más preocupa, porque ayer felicita a México, pero hoy ya no. Quizá habría que decir el único antídoto, si sigue tu razonamiento, contra
la presión de los tuitazos y las presiones por la vía migratoria o por la vía comercial es abrir un diálogo institucional y formal que no está haciendo al igual que no hizo el gobierno anterior. Mira, la estrategia del avestruz ya se agotó, me parece. México no es la primera ocasión que enfrenta una presión diplomática y hasta más allá de parte de Estados Unidos. O sea, durante la Guerra Fría, este país aprendió a cómo establecer una relación diplomática de altura con Estados Unidos, reconociendo la asimetría, pero dando esos espacios para reconocer lo que pasaba en Cuba, para lo que pasaba en Chile, para jugar un papel de intermediación más allá. México tiene que reconstruir su sistema diplomático, su sistema económico para poder hacer frente a este nuevo desafío. El problema es que el tiempo corre en contra, sí, pero es la única salida. Y habría que decir que en la Guerra Fría teníamos una economía mucho más fuerte de la que hoy estamos presentando. El tema, por ejemplo, es Venezuela, ¿no? Es decir, cuando hay una postura supuestamente neutral, que en realidad ser neutral frente a la dictadura de Maduro es estar con Maduro. Entonces, bueno, pues ya me voy. Muchas gracias, mi querido Fausto. Adelante, perdón que te corte rápido, pero bueno, te dejé justo subiendo. José Luis de la Cruz, muchas gracias, presidente del IDIC. Fausto Pretelín, analista internacional, muchas gracias. Queda para la próxima invitación. Gracias a los dos, pero sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas.